Aquí en mis manos tengo un poco de barro o de arcilla y también una vela de cera. El barro y la cera tienen reacciones completamente diferentes delante de una misma acción. Por ejemplo, con el calor del sol, el barro sin duda se va a endurecer, mientras que la cera ha de derretirse. Y así también ocurre con el corazón del ser humano. Cuanto más intenso es el amor de Dios, la reacción humana se intensifica, o se derrite, o se endurece. Esto es lo que vamos a conversar en el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 10 y el título de la lección de esta semana es Hijos de la Promesa. Vamos a hablar sobre Romanos capítulo 9 del versículo 1 hasta el versículo 33. Y ahora Pablo está listo para hacer comprender a los judíos cómo se encajan en el plan de la salvación. Y ese hecho originó algunas preguntas. Si los judíos son los elegidos, ¿por qué la mayoría de ellos no pertenece a una comunidad cristiana? Y entonces, ¿cuál es el papel que desempeñan en el plan de la salvación? Vamos a estudiar y responder estas y otras preguntas en nuestro bosquejo de la lección de esta semana. Y para poder entender mejor, vamos a definir dos asuntos. Vamos a concentrarnos en dos temas. El primer asunto, los hijos de la promesa y la iniciativa divina, de Romanos 9, 1 al 13. Y en segundo lugar, la iniciativa de Dios y la respuesta humana, de Romanos 9, 14 al 33. ¿Todo bien? Entonces, vamos al primer asunto. Los hijos de la promesa y la iniciativa divina de Romanos 9, 1 al 13. Anoten allí estos textos. Encontramos en Romanos 9, 2 y 3 la profunda preocupación de Pablo por Israel. Él estaba preocupado porque la mayoría de los judíos no había aceptado el evangelio. Y entonces en Romanos 9, 4 y 5, Pablo les recuerda 8 de las bendiciones que debieron haber tenido y preparado para recibir a Jesús. La primera bendición es que Israel fue adoptado, era la adopción según el Antiguo Testamento, se lo presenta como el hijo primogénito de Dios, de Romanos o de Éxodo capítulo 4. En segundo lugar, Israel tenía la gloria, que es un término que indica la presencia personal de Dios con su pueblo. Esta era una bendición tremenda del pueblo de Israel. En tercer lugar, Israel había sido el recipiente de los pactos que Dios había establecido por medio de Abraham, después con Moisés y con David. Y esos pactos lo convirtieron a ellos en un pueblo privilegiado y a la vez también con responsabilidades específicas, con una misión bien clara. En cuarto lugar, Israel era el custodio de la ley de Dios, un privilegio tremendo. En quinto lugar, Israel tenía los servicios del templo, algo que debió haberles ayudado a identificar el papel de Cristo como el Cordero de Dios para el sacrificio y el que quita el pecado del mundo y el que los que irían a recibir al Mesías después. En sexto lugar, los israelitas también tenían las promesas, especialmente las relacionadas con la venida del Mesías, una confirmación de lo anterior. En séptimo lugar, ellos tenían a los patriarcas. Fue a través de Abraham, de Isaac y de Jacob que la bendición de Dios vino al mundo. Y finalmente, en octavo lugar, la última bendición era que la nación israelita fue el canal para la llegada del Mesías. Y entonces esto sin duda sería una bendición para ellos y para todo el mundo. Ahora, en Romanos 9, 6 al 13, Pablo presentará el llamado de Dios y por qué tantos gentiles habían aceptado el evangelio en contraste con los pocos judíos que lo hacían. Es en este contexto que Pablo pregunta si la palabra de Dios ha fallado, del versículo 6, 9, versículo 6, y Pablo responde categóricamente que no. El problema estaba en los destinatarios de las promesas. Y como resultado, se habían excluido de la familia por sus propias elecciones. Este es un tema muy claro en esta segunda parte.
Romanos 9, 7 al 9 continúa hablando de que no todos los descendientes de Israel realmente pertenecen a Israel. Y porque Ismael y también los otros descendientes no fueron parte de la familia de Abraham. Y entonces el apóstol no está declarando que Dios no cuidó y no amó a los otros hijos de Abraham, sino que simplemente eligió libremente a Jacob y rechazó a Esaú como el linaje a través del cual bendeciría al mundo y a través de quien enviaría al Mesías. Entonces, la negativa judía no fue un fracaso de las promesas de Dios, sino más bien un fracaso del pueblo judío que no había respondido conforme a las demandas de Dios y a la fe de su padre Abraham. El segundo asunto de la lección de esta semana, entonces, es la iniciativa de Dios y la respuesta humana, de Romanos 9, 14 al 33. Entonces vamos a estudiar esta segunda parte. Los versículos 14 al 18 levantan una nueva pregunta, una nueva interrogante. ¿Está Dios actuando injustamente o ha cambiado de parecer sobre quiénes son los elegidos? Entonces él responde: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la pregunta está mal enmarcada o está incorrecta. Porque Dios no basa su selección en la justicia, sino en la misericordia. Y algunos se habían preguntado si la misericordia se aplicaba al faraón, por ejemplo, ya que en la Biblia dice que Dios endureció su corazón. Éxodo 9 habla de esto. Pero Pablo les recuerda en Romanos 9 que el mismo faraón endureció su corazón. Y entonces, ante el intento de Dios de hacerlo recapacitar a través de las plagas, él mismo endureció su corazón. Y nosotros hemos visto en el bosquejo al inicio el ejemplo del barro y de la cera, que nos hacen recordar que frente a un mismo calor hay dos reacciones diferentes. El barro se endurece y la cera se derrite. Esto ocurrió con Faraón. Por eso es que Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Dios no quería, sino que él mismo se posesionó de una forma diferente delante del amor de Dios. Este es el asunto y tiene que ver con la elección más importante de la vida que nosotros tomamos todos los días. El mensaje de Romanos 9, 17 al 18 es que Dios no solo ofrece misericordia, sino que también puede abstenerse de darla. Él no obliga a nadie, ni siquiera al pueblo del pacto. Tenemos que reconocer que Dios es el alfarero y nosotros somos apenas el barro. Si Él decide tener misericordia de los gentiles, esa es su voluntad, ese es su privilegio. Y nadie es automáticamente honorable por ser o por nacer judío, o tampoco es automáticamente deshonroso por ser gentil. Y esto está claro en la lección de esta semana. Dios es soberano y Él establece las reglas y también las condiciones. Y en los versículos 30 al 32, Pablo descarta todas estas teorías y nos muestra la parte humana en el plan de Dios. Por eso es que Emil Brunner señala que en nuestro caso no se decide en el misterioso decreto de Dios que predestina a algunos a la salvación y a otros para la condenación, sino en respuesta humana. La respuesta humana es esencial para la salvación o la perdición de todos. Algunas aplicaciones al final de nuestra lección. Lo que queda claro es que Cristo crucificado es la clave de la salvación. Y cuando nos encontramos cara a cara con su sacrificio, hay dos reacciones bien definidas. O lo aceptamos por la fe, o se convierte en una enseñanza ofensiva que terminamos rechazando. Yo quería terminar esta lección con una pequeña reflexión de acción. Todos, cada día tenemos un camino que recorrer, un Señor a quien seguir, una decisión que tomar. Yo te invito a decidir por la vida, por la paz, decide por la fe, decide por Jesús y tendrás una vida mejor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, por favor bendice a cada uno de nuestros amigos que sigue las lecciones de escuela sabática y que tomemos la mejor decisión de la vida, de seguir por ti, de seguirte
y ayudar a otros a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga.